Buenas noches. La moción de censura al Gobierno se ha desarrollado según el guión más previsible. Cada partido político actuando según lo ya sabido, una votación infructuosa para el proponente y un bajo seguimiento por la opinión pública, en la que ha dejado un pozo seguramente nulo de carreras generales y ya veremos si alguno en las más próximas, las de mayo. La realidad es que los ciudadanos están más pendientes de cómo, por ejemplo, llegar a final de mes, con unos precios que siguen disparados, entre ellos los más básicos, los de los alimentos, a los que se hace frente con los salarios y unas pensiones que han tenido una revisión necesaria, pero no suficiente, ni en el fondo ni en la forma. Bienvenidos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta jornada, en esta sesión, este encuentro en el que vamos a analizar fundamentalmente no la moción de censura, se ha hablado mucho, aquí seguimiento en Popular Televisión, aunque también lo abordaremos al final del programa, pero sobre todo la cuestión de salarios, de pensiones, de la inflación y de la cesta de la compra, con opiniones interesantes. Fundamentalmente, también tendremos algunas incorporaciones al recurso del programa, las que tenemos en esta mesa, la de Pablo Blesa. Pablo, bienvenido, buenas noches. Antonio, gracias por invitarme, buenas noches y un placer estar con mis compañeros, colegas, amigos, admirados amigos. Muchísimas gracias. Víctor Meseguer, un placer contar contigo esta noche para analizar estas cuestiones. Pues bien hallado y también compartir este espacio con tres personas que admiro, sinceramente. Muy bien. Y tres me incluyen, ¿no? Tres. Vale, perfecto. Yo no me cuento normalmente. Vale, ¿no? Y José Daniel Martín, que es inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia, secretario general de la Cámara de Comercio y profesor de Derecho en esta universidad, es experto en ámbito laboral. José Daniel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros y compartir esta mesa esta noche para hablar seguro de temas interesantísimos. Yo, hace poco hacemos un programa sobre salud y que tener a un médico, cuando yo voy y lleva bata blanca lo paso fatal, pero bueno, estaba aquí, estaba tranquilo, tener un inspector de trabajo al lado. Normalmente tiene su aquel, pero bueno, estamos en otro plano, ¿no? Correcto, y además los inspectores de trabajo, a pesar de la fama que puedan o no puedan tener, se dedican exclusivamente a que se cumpla la legalidad que se marca, lógicamente, desde las leyes del orden social. Por lo tanto, su misión es comprobar que se está cumpliendo la normativa que emana pues, del Parlamento, del Gobierno, etcétera, etcétera. Exclusivamente hacen eso, y es lo que tienen que hacer. Sí, igual que los guardias de tráfico, igual. Evidentemente. Cumplen una función social muy importante, porque si no hubiera alguien que vigila el cumplimiento de la normativa, pues la cosa iría regular. Pues precisamente por eso, porque es experto en ese ámbito, contamos contigo, José Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Yo decía al principio, y además me parecería bien que estuvierais en desacuerdo, si así lo estimáis, que la reforma de las pensiones, vamos a empezar por ahí, luego abordaremos otras cuestiones, era necesaria. De hecho, en algunos programas aquí, Víctor, lo hemos comentado, que era imprescindible que la pirámide de la población cómo estaba cambiando, y no solamente en España, en Francia también comentaremos esa cuestión, que es imprescindible, que había que hacer una reforma, se ha ejecutado, pero yo decía, es necesaria, pero seguramente no suficiente ni en el fondo ni en la forma, porque habría, bajo mi punto de vista, hecho falta más consenso y porque no sé si la cantidad llega con la inflación a poder cubrir lo que se pierde en cada casa, en cada bolsillo, y si va a durar mucho o como siga esa evolución de la población de crecimiento vegetativo, pues habrá que seguir revisando las cuestiones, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, en el caso de España hay que tener en cuenta dos factores. Uno, somos el país, eso de partida, ¿no? Dos parámetros. Somos el país de mayor longevidad del mundo, lo cual implica que vivimos de media en España 86 años las mujeres y 84 los hombres, lo cual, por tanto, una persona que va a retiro, se retira, se vuelve pensionista a los 70, aún vive a costa de ese presupuesto de la Seguridad Social durante 18 o 20 años incluso. En suma, el sistema parece insostenible por ese lado. Por el otro, no hay que agravar en exceso la cuestión del invierno demográfico en España, porque si bien las mujeres españolas, también lo sabemos, son de las que tienen menos hijos en el mundo junto a las subcoreanas, en suma, en España las mujeres españolas tienen 1,2 hijos
por cada mujer, y aunque desean tener 2, no lo consiguen por razones que hemos estudiado incluso en un barómetro del OBEDE, lo cierto es que España es un país muy atractivo a la migración y por eso la población española ha seguido creciendo y de hecho ha sumado 4 millones de personas en los últimos 5 años. Ahora España es un país de 50 millones y hace 5 años era de 45 o 46. Con estas bases es cierto que la gente, la sociedad estaba perdiendo fe en la hucha de las pensiones. ¿Por qué? Porque había primero una hucha de las pensiones durante los años de Aznar muy nutrida y todos esos miles y miles de millones han sido gastados en otras cosas y esa hucha se ha depauperado. Con lo cual es importante incluso respecto a la credibilidad social de que existe un Estado que es capaz de cubrir un estado de bienestar, que ofrece servicios, etcétera, hacer un giro, hacer un cambio que parezca garantizar a largo plazo. No olvidemos que esta reforma sucede a una de 2013 y que lo que básicamente esboza esta reforma que es, démosle visos de credibilidad a que la hucha de las pensiones va a durar. ¿Cómo? Tomando una serie de medidas que se hablarán ahora. Y que analizaremos también nosotros. Víctor, tú en algunas ocasiones has preguntado, bueno, el sistema de pensiones nuestro es que nuestros padres contribuyeron a mantener, durante su época de trabajo, a mantener las pensiones de los abuelos, nosotros contribuimos a los anteriores y así sucesivamente. Pero claro, cuando la pirámide se rompe y la población cambia tanto, eso hay que empezar a darle vueltas a ver cómo arreglarlo, ¿no? Sí, pero fíjate, no hay una solución única. Para empezar, el tema de las pensiones, quien lo inventó fue Bismarck, y fue en un momento en el que Alemania, Bismarck era coetáneo de un señor que se llamaba Carlos Marx. Pero bueno, y lo inventan este canciller, un canciller conservador, porque evidentemente la gente emigraba del campo a la ciudad y tenía problemas de salud, de hacerse mayor, de tener un accidente laboral. Era un seguro para la gente que nos sigue de cierta edad, como el seguro del ocaso, que vas pagando la caja de muertos poco a poco. Pero era un seguro social, es decir, la primera idea que hay que sentar encima de la mesa es que las pensiones en España es un seguro que se financia vía cotización social por empresarios y trabajadores. Luego, y esta reforma va a dar juego para eso, seguro que lo hablaremos con Pablo y José Daniel, no es el modelo único, es decir, en Inglaterra, Beveridge, lo que hace es un sistema basado en los impuestos. Y el sistema que tenemos en España ahora mismo es un sistema mixto. Y a lo que tú hacías referencia, para abrir el debate, pero insisto que el debate que nadie lo vea como un debate negativo porque hay muchas formas de dar la huerta. Yo pongo un ejemplo personal. Mi abuelo y mi abuela tuvieron 14 hijos. Supuestamente sus 14 hijos tenían que pagar la pensión de mi abuelo y mi abuela. No tuvieron que pagarla porque no había pensiones. Era otro sistema. Mi padre tuvo 3 hijos. Baby boom. Esos son los que estamos ahora en problemas, los de los años 60. Supuestamente esos 3 hijos pagamos la pensión de mi padre, la de mi madre no, porque fue no contributiva. Y pagaríamos alguna más. Y ahora tenemos un problema de que yo tengo un hijo. Y siguiendo esa lógica, mi hijo tendría que pagar la pensión de su padre y de su madre. Esa ratio que hablaba Pablo muy acertadamente, había que incluir a Italia en esos datos que ha dado él, de que tenemos un crecimiento vegetativo de 1,2 nacimientos por pareja. Bueno, si ese es el parámetro, ahora tenemos que empezar a ver cómo solucionamos eso, que yo creo que es lo que por lo menos, lo discutiremos ahora, ha intentado esa reforma. No tenemos, cuando nosotros nacimos, lo del baby boom, el empleo era un empleo por vida, el crecimiento vegetativo era un crecimiento vegetativo importante. Hoy ni tenemos empleo por vida, ni tenemos un crecimiento demográfico razonable. ¿Cómo solucionamos el tema de las pensiones? Lo dejo ahí. Juan Daniel. Bueno, pues yo creo que efectivamente, continuando con lo que dice Víctor, el tema es cómo hacemos el sistema sostenible, ¿no? Y yo creo, ya entrando un poco en el análisis de las medidas que se han publicado el otro día, que se ha ido a lo sencillo, a lo fácil, ¿no? Que es, bueno, pues voy a incrementar las cotizaciones sociales, es decir, que se pague más. Básicamente, esa es la forma de financiar esta reforma, de pretender que las pensiones sean sostenibles. Pero claro, primero se está poniendo un impuesto, entre comillas lo de impuesto, ¿verdad?, al trabajo, para que lo entienda la gente. El trabajo es un bien absolutamente esencial y necesario, y cuanto más trabas les pongas, pues lógicamente menos trabajo va a haber. Entonces, se ha cargado la financiación de toda esta reforma sobre el factor trabajo. ¿Cómo? A través de
distintos incrementos de las cotizaciones, de estope de las bases máximas, un impuesto que se llama, bueno, una cotización adicional que se llama el impuesto de solidaridad o la cotización de solidaridad, que prácticamente va a incrementar a lo largo del tiempo un 6% la cotización por contingencias comunes. Por lo tanto, se está cargando, insisto, todo el sostenimiento del sistema de las pensiones sobre la cotización y básicamente sobre la cotización empresarial, de la parte de la empresa. ¿Eso qué va a suponer? Pues si los empresarios tienen que cotizar más por los trabajadores, lógicamente va a haber frenos a la creación de empleo, va a haber incrementos salariales menores porque el coste habrá que repercutirlo o asimilarlo por otros lados. Había otras alternativas, que es las que se han puesto encima de la mesa. Tenemos una tasa de paro del 14%, de las mayores de Europa. Pues vamos a intentar reducir la tasa de paro a niveles de Europa para que haya más cotizantes, primero. Segundo, otra dificultad. Ahora mismo las bases de cotización y por lo que están cotizando los chicos que entran en el mercado de trabajo son muchísimo menores que las bases de cotización de las personas que ya estamos en la madurez de del mercado laboral y, por supuesto, los que están jubilando. Por lo tanto, tenemos que hacer la economía mucho más productiva para que las bases de cotización sean mayores. Desde mi punto de vista, la reforma no es sostenible, no va a ser sostenible. No quiero incidir mucho en los datos, pero los datos están ahí. No va a ser sostenible. Y además, no va a ser equitativa. Hablaban de sostenibilidad, de equidad. No va a ser equitativa porque va a haber, entiendo yo, que puede haber problemas, insisto, de duplicidades en cuanto a las cotizaciones. Vamos a ver dos gráficos porque, claro, en Francia, por ejemplo, también se han visto obligados a hacer una reforma del sistema de pensiones. Se ha cogido otro modelo, pero también está llevando, bueno, y de hecho hay un conflicto político que puede, no sé hasta qué punto Macron ha conseguido ganar 2 mociones de censura, pero ha quedado tocado. Todo esto por dos cuestiones. Vamos a ver dos gráficos. Mira, ese es la pirámide poblacional y ahí vemos que en efecto las personas mayores son los más jovencitos, los niños, la parte inferior, lo ven ustedes, 0,4 grados a 4 años, 14, 24, y de momento ese baby boom del que decía Víctor, 50, 60 años, que es enorme. Ese ancho antes estaba mucho más abajo, es decir, gente en edad de estar trabajando, en época productiva, y ahora va subiendo. Claro, esas personas son las que tienen que estar soportadas, las pensiones, por quienes están en la parte de abajo y es más estrecha. Esa parte es más estrecha. Vamos a ver otro gráfico también importante y es la evolución del número de pensionistas que tenemos en nuestro país. Ahí en ustedes y estamos en torno a los 10 millones de pensionistas y eso no para de crecer. Estos 2 últimos años está muy similar, muy parecido, pero el crecimiento es permanente. Y entonces, claro, hablamos de esa evolución y hablamos también de esos datos que hablan de lo que es la tasa de reposición, por ejemplo, o cuántas personas tienen que estar trabajando para mantener las pensiones, que desde luego no hablamos de que haya que mejorarla. Yo lo defiendo. Muy cerca de mí, mi familia, tengo gente cobrando 600, 700 euros, con lo cual eso es absolutamente lamentable, demencial, y hay que subirlas. Otra cosa es cómo se hace para afrontar una situación y que no sea temporalmente, que no sea 1 año o 5 años, sino que pueda ser más adelante. Son dos gráficos muy ilustrativos, Pablo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta, uno, que de buenas intenciones está el infierno lleno, se dice, ¿no? Entonces, en ese sentido es verdad que la ley de Escribá, por contrapuntear algunos argumentos de José Daniel, pues es cierto que pretende que la hucha de las pensiones se vuelva a engordar en 120.000 millones, de forma que luego los gastemos, a partir de 2050 empecemos a gastarlos. Es verdad que crea este sistema dual temporalmente por el que una persona puede elegir haber cotizado 25 años o en 29 años de cotización eliminar los meses en que ha cobrado menos, de manera que sea la apuesta más beneficiosa la que finalmente se le aplica. Es verdad que es una reforma que tiene en cuenta
cuenta las diferencias de pensiones entre hombres y mujeres y pretende anular o pretende limar esas diferencias que son notables debido a que las mujeres trabajan de manera más en contratos temporales, en contratos parciales, porque generalmente siguen ocupándose de las labores de asistencia a niños, etcétera. O sea que tiene buenas intenciones, hay buenas intenciones. Pero quizá, como dice José Daniel, esas buenas intenciones no van a poder materializarse en que esta reforma sea duradera, realmente produzca lo que intenta prometer, que es estabilizar el sistema, darle credibilidad, hacerlo sostenible, que las personas, que sea un sistema redistributivo, porque hablaba José Daniel cómo cae y recae el hinchar la hucha, a esos 120.000 millones, cae y recae o bien sobre la empresa, el empresario, o bien sobre la persona muy adinerada, que va a ver cómo su cotización va a subir, pero aunque va a subir también su retribución, o sea, que aquellas personas con salarios muy altos, etcétera, van a cotizar más y van a recibir más, pero un poquito más, mientras que los que cotizan menos van a recibir mucho más. Tú has empezado a jugar, a pasarnos la palabra en este debate, hablando de los ancianos, y el sistema, la propuesta de Escrivá también pretende que las personas, los ancianos, no vivan por debajo del umbral de la pobreza. Y para eso lo que se intenta es que la pensión se acerque al salario mínimo interprofesional. Y ciertamente eso que implica, y vamos a otro tema que hemos tratado aquí en tu programa, Antonio, hemos visto cómo los pensionistas con el gobierno de Sánchez han recibido, incluido mi padre, incluido quizá el tuyo, pues una mejora sustancial y que los presupuestos generales del Estado, casi un 50% del presupuesto total va a las pensiones y sigue incrementándose la participación de las pensiones en los presupuestos generales. Sin embargo, los jóvenes en ese presupuesto, en los presupuestos generales, o incluso, estaba señalándolo ahora también José Daniel, los jóvenes con trabajos mucho más complicados, mucho menos estables, al menos ahora, con el mileurismo ahí, pues ciertamente también hay un esfuerzo porque haya ese mecanismo intergeneracional que de alguna manera le favorezca. Víctor, a mí personalmente me hubiera gustado, hemos hablado muchas veces de los consensos, ¿no? Pues que cualquier reforma, esta y cualquier partido, que realmente hubiera un consenso, también con los partidos mayoritarios, que no se ha producido, o también con la sindicato y patronal, que al principio de legislatura la ministra se vanagloriaba que llegaba a acuerdos con patronal y sindicato y ahora ya no se están produciendo. Tal vez, no sé si hubiera salido un acuerdo más rico, más estable o no lo sé, pero siempre es bueno. Bueno, el sistema de pensiones, desde que introdujo los pactos de Toledo, por cierto, Convergencia y Unión, siempre ha sido parte del diálogo social y siempre han sido negociados entre el gobierno, patronal y sindicatos. Y de hecho ha sido así durante todo este tiempo. Y además, acuerdos con la patronal ha habido hasta en el año 2022 en materia de pensiones. Yo voy a decir también un dato, y lo dejo encima de la mesa. Recordemos que estamos pactando el tema de pensiones porque lo pide la Unión Europea. Los empresarios no están haciendo una oposición frontal. No están de acuerdo, no han suscrito el acuerdo, pero no están haciendo una oposición frontal. Pero más que hablar de temas de lugares comunes, vamos a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplos para que los telespectadores puedan valorar qué es lo que está pasando con algún dato. Decía José Daniel, las pensiones se pagan a través de la cotización social de empresarios trabajadores. 5 partes para el empresario y 1 parte para el trabajador, ¿vale? La primera medida que toma el gobierno es destopar las pensiones máximas, las bases máximas. Y le está diciendo que tienen que empezar a pagar más quienes ganan más de 53.940 euros al año. Digo que los que ganen menos de 54.000 que se queden tranquilos. No va con ello. Fíjate, los salarios que están exentos de cotización, el tuyo y el mío no está exento de cotización. Tú y yo cotizamos al 100%. Pero los que están exentos de cotización en España son 34.000 millones de euros en salario, porque están por encima del tope de cotización. Y, hombre, esta gente, bueno, esto se va a subir en base a lo que suba la inflación, más una media del 1,2%, pero esto también va a permitir que la base de cotización máxima aumente. Y eso es importante, porque es una buena medida para retener dentro del sistema a la gente que más cotiza y que tenga una pensión máxima para una persona que gane 70.000 euros de media,
pues cobrar los 2.800, 3.000 euros de la pensión máxima puede parecerle una broma o puede parecerle el aguilando de los niños. Y luego, lo ha dicho también José Daniel, se introduce una cotización solidaria. Pero esa cotización solidaria también, para tranquilizar al público, va a afectar hoy a las rentas que ganen más de 53.000 euros y va a acabar afectando a quien gane más de 75.000 euros anuales. Esa es la reforma. Dicho esto, voy a abrir un espacio para compartir posibilidades alternativas. Está claro que si queremos mantener el sistema de pensiones, tenemos que incrementar los ingresos. ¿Se podía haber hecho así o se podía haber hecho vía impuestos? Perfectamente, no hay ningún problema. Pero yo, honestamente, prefiero que se haga así. Lo que estamos diciéndole es a las rentas más altas del país, es decir, le estamos diciendo a 34.000 millones de salarios que no cotizan a la Seguridad Social que empiecen a cotizar. 5 partes el empresario, 1 parte el trabajador. Pero le estamos diciendo que esos 34.000 millones de euros que no entran en el sistema de pensiones, bienvenido y bien hallado, entren ustedes. Hay un dato, buscando datos en la información en la prensa, sobre las cotizaciones. No sé, José Daniel, tú manejas mejor ese dato. Las empresas pagan más cotizaciones sociales en España que en otros 23 países de la Unión Europea. Abonan el 10% del PIB anual, lo mismo que las compañías de Francia, pero un 35% más que la media europea. Y bueno, viene aquí establecido. Entonces, claro, hay que hacer equilibrios entre unas cosas y otras. Claro, ¿dónde está...? Yo no estoy de acuerdo con Víctor, es decir, él lo ha dicho. 5 partes de esos 30 y tantos mil millones le va a corresponder cotizarlos a las empresas. Correcto. Por tanto, la solidaridad de los trabajadores que cobran más de 35.000 euros, más de 55.000 euros, puede estar bien entendida y bien planteada. En eso estamos de acuerdo. Pero claro, que el coste de 5 partes de esos 35.000 millones sean costes empresariales, evidentemente parece que van a ser un freno para el empleo. Y respecto a los trabajadores, a pesar de que se pueda cumplir ese aspecto solidario de los trabajadores que más ganan en relación con las cotizaciones, aunque sea un 1% inicialmente o al final con esa cuota de solidaridad, ¿verdad? Pues bueno, pues también puede repercutir en la fuga del talento, porque estamos en el ámbito de la Unión Europea y trabajadores que tienen mayores impuestos o mayores cotizaciones pueden optar por otras cuestiones. Respecto a este es un tema, el tema que tú planteas, Antonio, es absolutamente relevante. Es decir, ahora mismo los costes empresariales por cotización a la Seguridad Social son los terceros más altos de Europa. Si le añadimos más costes, vamos a encontrarnos con que todo va a ir a cargo de las empresas de este país, de España. Y con el añadido que yo digo, claro, las empresas tienen que negociar subidas salariales, las empresas tienen que hacer con la necesaria flexibilidad ajustes. Bueno, pues todo esto se va a ver lastrado por el incremento de los costes que supone las cotizaciones sociales. Yo insisto que habría habido otras alternativas que desde mi punto de vista, lo sencillo es decir, tenemos que equilibrar el sistema, vamos a subir las cotizaciones, se lo vamos a subir a los trabajadores con rentas más altas, que está muy bien, y el resto a cargo de los empresarios. Cuando, vuelvo a insistir, había otras alternativas diferentes para equilibrar el sistema. Vamos a escuchar... Pero hay un dato que falta, que es un dato importante. Supongamos que Pablo y yo somos los trabajadores que ganamos 80.000 euros, seguro Pablo, es nuestro sueldo, y José Daniel es el empresario. Nosotros podemos deducirnos, Pablo y yo, cuando hagamos la declaración del IRPF y él cuando haga el impuesto de sociedades. Es decir, parte de esos dineros son deducibles, ¿eh? Es decir, lo que estamos haciendo es cotizar por la renta del trabajo. Estamos hablando de una nómina. Y en una nómina es verdad que en las contingencias comunes y las contingencias profesionales hay un reparto de cargas empresa-trabajador. Es más importante siempre la parte de la empresa, en algunos casos, como el Fogasa, exclusiva, pero es verdad que estamos hablando del contrato, es decir, estamos hablando de costes laborales. Vamos a escuchar opiniones muy distintas. Aquí en la región de Murcia, por ejemplo, el presidente de la patronal, de la CROE, José María Albarracín, nos ha hecho una valoración breve también al respecto y también nos la ha hecho Antonio Jiménez, secretario general de la UGT. Vamos a escucharlos. No podemos estar en acuerdo con el Gobierno de España ni en la forma ni en el fondo. En la forma porque una vez más se hace a espaldas
de la mesa del diálogo social y sin contar con los empresarios absolutamente para nada. Y segundo, porque implica un incremento del coste de la cotización social muy alto y que va a perjudicar tanto a empresas como a trabajadores. Por lo tanto, no podemos estar más en desacuerdo con la fórmula empleada e insistimos en que se debe tratar todo ello dentro de la mesa del diálogo social para intentar alcanzar un consenso como hemos hecho en muchísimas otras ocasiones. Creemos que es un acuerdo especialmente bueno, que otorga ilusión de poder llegar a cobrar una pensión del sistema público de pensiones, de reconocerse pensiones a la gente joven, a nuestra gente joven. Estamos hablando de una planificación financiera del sistema público de pensiones hasta el año 2050. Eso significa que se pueden generar ahí muchas ilusiones, porque así va a ser que nuestros hijos, las generaciones venideras, puedan tener el acceso al mismo sistema público de pensiones que tenemos en este momento. Es buenísimo también el acuerdo porque incrementa las pensiones máximas e incrementa y garantiza las pensiones mínimas, que también las aumenta. Por todo, realmente es un acuerdo muy bueno, porque garantiza un sistema público de pensiones que tantos años ha estado en el disparadero. Y bueno, y en la calle también, evidentemente, los puntos de vista son muy distintos, muy variopintos y muy interesantes. Vamos a escuchar algunas opiniones de pensionistas. Siempre es bueno una subida, no puedo decir otra cosa. Bueno, realmente el dinero tiene que salir de los impuestos, de lo que pagamos todo el mundo, esa es la verdad. Otra cosa es que esté bien repartido, de una manera equidistante, no cargarse a las empresas porque en definitiva son los motores que mueven la economía. A mí me parece bien porque hay alguna gente que la verdad es que cobra muy poco. A mí lo que me interesa es que le hayan subido por la gente que cobra muy poquito y todas esas cosas. Pues nada, me parece muy bien la reforma de las pensiones, sí. Parece que finalmente el problema de la sostenibilidad del sistema se ha resuelto y creo que es una buena noticia para los pensionistas. Yo creo que no es un impuesto porque realmente es un salario diferido, es decir, que es una cantidad que te retiran de tu sueldo para recibirlo posteriormente cuando llega la edad de jubilación. Se tendrán que poner algún impuesto para que no se pierda lo de las pensiones. Van a ayudarme, pero poquito. He estado mucho tiempo detrás, pero por fin parece que lo vamos a conseguir. Me han subido 10 euros, supongamos, y tengo que pagar en el mercado 30, pues ¿para qué quiero que me lo suban? O sea que no sirve de nada. Pues debería de salir de ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya, como no es lo que yo piense, que va a ser lo que ellos quieran, eso es lo que tenemos. La inflación, eso es la inflación. Vamos a analizarlo ahora totalmente. Claro, esto decía uno de los encuestados, ahora sí parece que es sostenible. Esa es la gran duda. ¿De realmente esto puede ser sostenible de aquí? Aparte del modelo, que ya lo hemos comentado, es decir, ¿se puede mantener o va a haber que seguir haciendo reformas en base a esa pirámide de la población? Es decir, ¿qué recorrido tiene la reforma? Y con la que habéis comentado ahora, ¿qué duración tiene? ¿Qué recorrido puede tener? ¿Tiempo? La reforma está hecha a muy largo plazo. La reforma planifica el futuro de las pensiones para más allá de 2050 y hasta 2070. Entonces difiere una serie de medidas que va aplicando a posteriori, a partir de 2026, 2027, incluso 2030, y tiene vocación de ser una reforma duradera. Otra cosa, evidentemente, es que la anterior de 2013 pues ya no ha sido duradera, y si mañana hay un nuevo gobierno... No, sí, la vocación le tengo claro, pero por ejemplo, yo aquí tengo aquí un titular: España tendrá 1 millón de activos menos en 2030 y 3 millones más de mayores de 65. Por eso digo, la vocación, claro que está, pero realmente, tal y como evoluciona la población, esto hay que estar revisando. Bueno, hay dos cosas. Sabemos que las estadísticas y sobre todo los análisis a futuro están hechos precisamente para que la sociedad evolucione de forma que los haga falsos. Si tú sabes que las proyecciones actuales, con los vectores actuales, con los datos actuales, te llevan a una sociedad de ancianos y gerontocrática, seguramente lo que tendrás que hacer es crear incentivos para que las familias tengan más hijos, las mujeres tengan más oportunidades, más conciliación, etcétera, para que no sea así. Hay países en el marco europeo, Francia en ese sentido, que es un desastre en otros capítulos, incluido la reforma de las pensiones del señor Macron actual. Bueno, Francia es un país de una conflictividad brutal. Pero por ir al tema del invierno demográfico y la incapacidad de mantener el cambio vegetativo social, Francia sí lo ha conseguido, con incentivos, con apoyos a la familia, con sustanciales bonificaciones, etcétera. Es el único que lo ha conseguido. En España no se ha conseguido armar un sistema que haga que las mujeres
puedan tener los hijos que quieren tener. Para que una sociedad se renueve hace falta que las mujeres tengan más de 2 hijos, creo que era 2,3 generalmente. Eso por un lado. Si quieres, toco un poco el tema de Francia, porque al mismo tiempo que aquí se está produciendo este cambio, que aún tiene que pasar por el Parlamento, etcétera, esta nueva visión del futuro de las pensiones, en Francia hemos visto cómo el presidente Macron ha hecho un trágala a la sociedad y a la Asamblea y ha impuesto mediante Real Decreto su modelo. A mí Francia me impresiona por 3 cosas. Una, viví en Francia, y no recuerdo un solo día que no hubiese una huelga. Entonces es un país de una conflictividad social brutal. Por eso cuando veo que sindicatos y empresarios en España se dan la espalda, es algo que no me gusta. Y es verdad que todo cambio que se intente, que se visualice como para que perdure, debe hacer converger a los agentes sociales y que haya un acuerdo. Y por tanto, esta reforma de Escrivá quizás no va a tener un largo recorrido, porque vemos que hay una parte de la sociedad, los empresarios, por la boca de sus representantes, que están claramente, diametralmente en contra y de hecho no han ido ni a la mesa de negociación. Entonces, en ese sentido, sí que esta reforma, quizá por eso, porque no hay consenso, vaya a morir. La de Macron ha utilizado el Real Decreto, como sabemos, el artículo 49.3 de su Constitución, y sin votación en la Asamblea ha impuesto, como sabemos, que los franceses se van a ir al retiro 2 años más tarde. Nos parece ridículo, pero como tú bien sabes, tú bien lo has dicho, Antonio, lo has comentado, está luego otra parte que está por debajo de ese iceberg, y es que hay que cotizar 40 años para tener acceso a los beneficios totales del sistema. Ese incremento de años es de 62 a 64. Exactamente, en los años de 62 a 64, pero hay que cotizar 40 años. Parece ridículo el cambio por 2 años, que los franceses salgan a la calle, que buena parte de los partidos políticos, pero a mí el carácter montaraz de los franceses es algo que no entiendo y me cuesta mucho entender cómo un país así, con esa conflictividad y esas huelgas, es capaz todavía de ser una de las grandes potencias, la quinta actualmente, una gran potencia económica mundial, y tener un paro muy bajo porque los empresarios franceses han garantizado durante muchos años un empleo estable en Francia. Víctor, la continuidad, la prolongación de este modelo, de esta reforma, en las próximas, en función también de la evolución de la población, si es que es así, porque también es una proyección, sin duda alguna. Y luego eso, que estamos hablando aquí en España, pero en Francia estamos viendo que la conflictividad política en la calle y política es importante. Alegrémonos por una vez que en España no hay conflictividad, digo yo. Además, como decía Pablo, en España sindicatos y empresarios no hemos entendido más de lo que parece. Voy a ser un poco borde. Como estamos en ya pre-campaña electoral, la única huelga que ha existido en este país al 100% fue la del 14 de diciembre del 88, porque los sindicatos consiguieron el 90% de sindicatos de seguidores, y el 10% que faltaba lo pusieron los empresarios. No pasa nada. Y paramos todo el país, ¿vale? Porque había un gobierno socialista. Lo dejo ahí. Vamos a ver. Lo ha dicho un ciudadano de una forma muy clara. Estamos hablando de salario diferido. Salario indiferido, eso es lo que estamos hablando. De hecho, cuando... si echamos años atrás en el sistema de seguridad social, en el seguro, por ejemplo, no solamente pagábamos el tema de la pensión o cualquier tipo de contingencia común o profesional, pagábamos la sanidad, cosa que en su momento se sacó del sistema y se paga vía impuestos. Mirar, el futuro de las pensiones ni depende de las cotizaciones, ni depende de los trabajadores que estén activos. Voy a decir una burrada muy gorda, pero lo voy a decir con mucha claridad. Depende de la riqueza de un país, punto y pelota. De eso depende el futuro de las pensiones. Porque las pensiones se pueden pagar mediante cotización social, se pueden pagar mediante impuestos, pero como decía un hombre de la huerta, si hay, si no hay, es complicado pagarla de ningún sitio. Y luego, decir un tema. Tenemos que plantearnos si el modelo español europeo, este modelo no es propiedad nuestra, este modelo es de la democracia cristiana europea, de la socialdemocracia europea, y es un modelo que yo creo que tenemos que resguardar. Mirar, ¿cuál es la alternativa? El sistema chileno de capitalización, donde la gente coge una hucha, mete el dinero que puede, y cuando llega la edad de jubilación rompe la hucha y si no hay nada se queda con nada. Ahí están las movilizaciones en Chile. Ahí está el conflicto social en Chile. ¿Es el modelo norteamericano? ¿Es el modelo como le pasó a Homer Roper, que pierde el trabajo y si pierde el trabajo pierde el seguro y tuvo que operarse a corazón abierto con un chapucero mexicano? Porque no tenía derecho a la salud. ¿Y la mochila que alguna vez has dicho tú aquí? El fondo de reserva. El fondo de reserva se quiere pagar con ese fondo de solidaridad. Es que ese fondo de solidaridad
es para el fondo de reserva, para incrementar un fondo de reserva, porque, insisto, mira, ahora mismo son 10 millones de pensionistas. Por cierto, 10 millones de pensionistas en el régimen de la Seguridad Social, que habría que sumar 1.700.000 en clases pasivas, funcionarios. 11.700.000. Somos los yayos de este país en este momento crucial. Y lo peor no es que sean 11.700.000, es que de mi generación va a haber un grueso de jubilaciones en los próximos años, que es lo que pone en juego todo este sistema de reforma. Tenemos que buscar ingresos. ¿Se podía buscar ingresos en impuestos? Sí. Es decir, suponte que dice José María Albarracín, vamos a buscar, es decir, no nos gusta que esto lo haga la empresa, vamos a buscarlo por impuestos. Podría haberse hecho. ¿Es más justo? Tengo mis dudas. Porque estamos socializando el tema sistema de pensiones. Por cierto, ha dicho una cosa Antonio Jiménez que para mí es importante, porque aquí se ha focalizado todo en lo que pagan las empresas. Cada uno habla de lo que le duele. Pero, por ejemplo, si hay gente joven, por ahí escuchando en Popular Televisión, hola, si hay gente joven, esta reforma lo que suprime también es el factor de sostenibilidad. Le habíamos dicho a los jóvenes que íbamos a alargar su época de jubilación en función de lo que se incrementara la esperanza de vida. Gracias a Dios se ha eliminado. Eso suponía quitarle un 20% a las pensiones de nuestros jóvenes, que echaran a la basura 10 años de cotización. Lo digo porque en un país donde la democracia la mantenemos, no nos engañemos, las personas mayores, las personas que tenemos entre 45 y 70 y tantos años, no viene mal que pensemos en qué futuro le queremos dejar a los críos, ¿eh? José Daniel. Que eso es un tema importante. Habló Víctor del factor de sostenibilidad, eso se impuso, se puso y se acordó en el Pacto de Toledo en el año 2012. Tenía un horizonte de 2000. No, en la reforma actual, quiero decir. Bien, pero tenía un horizonte de ponerlo en marcha en 2019 y bueno, yo los expertos que he conocido durante todos estos años opinaban todo lo mismo, que eso jamás iba a entrar en vigor, porque el gobernante que se le ocurriera poner en vigor el factor de sostenibilidad no volvía a ganar las elecciones en la vida. Por tanto, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema que es que las pensiones están vinculadas a los factores políticos. Las decisiones políticas están influyendo en las pensiones. Y a la vista está. Es decir, este año, por primera vez en muchos años, se han subido las pensiones lo mismo que el IPC. Ahora se marca como objetivo subirlo todos los años, un 8,1. Pues igual que hablábamos del factor de sostenibilidad, yo opino que dentro de unos años va a ser imposible mantener que las pensiones suban acorde con el IPC, porque es materialmente imposible en el escenario a medio plazo que tenemos. El gobernante que le toque hacer eso, pues tampoco va a ganar las elecciones. Entonces tenemos un problema. Víctor hablaba de los distintos sistemas de capitalización y de reparto. Bueno, hay sistemas que están funcionando. Tenemos el sistema sueco, el sistema holandés, el sistema danés, donde hay una parte de reparto, otra parte de reparto obligatorio con aportaciones vinculadas al empleo y otra parte donde los trabajadores van haciendo sus aportaciones para una jubilación futura. Eso sí, con un fondo, con quien gestiona esos fondos de pensiones, por ejemplo, el fondo de pensiones noruego, invierten en cualquier parte del mundo. Son famosos precisamente porque gestionan esos dineros con una capacidad importantísima de generar recursos y esos recursos van a pagar las pensiones. Por tanto, no podemos hablar solo de capitalización, absolutamente de sistema de capitalización como lo que ocurrió en Chile, sistema de reparto como el que tenemos prácticamente, aunque con aportación impositiva en España, sino que habría sistemas mixtos. Y luego, otra cosa, yo creo que algún partido va a proponer ya o debería proponer pues la creación de una agencia independiente de pensiones que no dependiera del gobierno, sino que diera sus cuentas al Parlamento, que rindiera cuentas al Parlamento, de tal manera que no hubiera una politización como la que hay, porque evidentemente, ahora las pensiones se están utilizando como arma política. Fundamental el mantenimiento del poder adquisitivo, como hemos dicho, eso es lo que todos queremos, lo que todos deseamos, pero hombre, habrá que contener el gasto público también en determinadas cosas. No puede ser que justamente sea ahora a la vista de unas elecciones cuando hagamos eso, o cuando sacamos el bono cultural de 400 euros, o cuando damos
Además, el bono cultural de 400 euros sin ningún tipo de limitación, después del debate que hubo el otro día en la Asamblea de Madrid. Se le da a cualquiera que cumpla 18 años, que además, curiosamente, va a empezar a votar. Y además, bueno, pues el famoso regalo, entre comillas, de 200 euros que se han sacado de la manga. Es decir, una gestión pública exige rigor también en el gasto y no someter, insisto, las decisiones sobre pensiones a criterios políticos, que yo creo que en este caso está ocurriendo. Víctor, para terminar, una palabra. Hay dos cosas ahí, es verdad, es decir, sometida a criterios políticos, porque en esta vida todo es política. Yo, de hecho, hago política cada vez que me levanto todos los días, a mi nivel. Pero, por ejemplo, voy a dar un dato. Hablaba José Daniel de una agencia independiente. Mira, en la nómina, cuando la cobramos, igual que nos descuentan para las pensiones, nos descuentan para formación, ¿verdad? Una parte mayor al empresario, una parte menor al empresario. Como lo público parece que no da garantías, en su día se decidió que este dinero lo gestionaran los empresarios y los sindicatos. A los hechos me remito. Han tenido que volver a una agencia pública. Han tenido que volver a lo público. Porque no quiero recordar yo, porque no quiero tirarme muchas piedras en la cabeza. ¿Qué ha pasado con los fondos de formación? No quiero tirarme piedras en la cabeza. ¿Qué ha pasado con los fondos de formación cuando dejó de gestionarlo el Estado, dinero de empresarios y trabajadores, y se lo dieron a empresarios y trabajadores? Claro, claro. Digo, para que tengamos ejemplos para todos. ¿Es político? Sí. Creo que fue el señor Rajoy el que subió el 0,25 y ahora se ha subido el 8%. Pues sí. Pero la pregunta es, estamos hablando de inflación, estamos hablando de problemas en la cesta de la compra, pero yo la pregunta que me haría al final, la que me quiero hacer es, hay 34.000 millones de salarios exentos de cotización. No tengo la respuesta, pero tengo una pregunta. ¿Es justo que coticen y contribuyan al sistema? ¿Es justo además que vayamos ampliando el tope de cotización y tengan rentas de jubilación superiores que les permita sentirse cómodos en el sistema? Es una pregunta. Bueno, deja la pregunta, te doy la palabra a Pablo, pero vamos a escuchar antes, si me permites, una cuestión para enlazar. Se ha dicho, claro, que todo esto es porque tanto salarios, las personas, las familias tienen que hacer frente a unas necesidades, a unos pagos, las empresas también, lo que es el gasto corriente y las inversiones y demás, y con unos tipos de interés que no paran de subir. Hemos hablado con Ramón Madrid, está fuera de la región de Murcia, pero nos ha atendido para aclararnos dos cuestiones. Su punto de vista, es presidente del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Nos pregunta dos cosas. Por una parte, si cree que esto de los tipos de interés van a seguir subiendo, o con lo que ha pasado en el Silicon Valley de Estados Unidos o el Credit Suisse en Suiza y demás, se va a pegar un frenazo, si los bancos corren peligro y si la inflación hay que seguir subiendo los tipos porque la inflación hay que moderarla. Vamos a escucharlo. Si la inflación no se controla, la subida de tipos de interés va a seguir. Es de suponer que la inflación se quiere controlar hasta llegar a que tener un 2%. Actualmente no está controlada, pero bueno, también hay, por otro lado, visos de que el control del precio de la energía, o al menos la reducción de precios, no sabemos si muy controlado o no, si es real, con lo cual de esperar que la inflación va a bajar. Este año no va a bajar tanto como los bancos centrales quisieran, ¿no? Pero va a bajar algo. Que garantice que va a haber dinero, efectivamente es, pero no es que vayamos a tener dinero todos, sino que es un mensaje, evidentemente, para los andantes, ¿no? Para los sufridos contribuyentes y pasivos de este operador, de este teatro, ¿no? Al final lo que quiere decir es que no va a pasar nada, que si un banco va mal, pues ellos van a apoyar a ese banco, como ha pasado, ¿no?, recientemente, tal y como han acordado los grandes bancos centrales, tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo, como el Banco de Canadá, Japón, tal. Esa respuesta tienen claro, transmiten por lo menos el mensaje que tienen claro de que no puede ocurrir lo que ocurrió en 2008, con lo cual el contagio, si lo hay, será más comedido. Para mantener y controlar la inflación, la herramienta que hay que utilizar es la subida de los tipos, ¿no? Encarecer el coste del dinero o reducir el flujo del dinero. La reducción del flujo de efectivo se llevó a cabo hace poco, en 2018, en Estados Unidos, y no dio un resultado aceptable, o por lo menos el deseado, con lo cual la herramienta que se va a utilizar es la subida de tipos. Ramón se reía porque
el lunes él le decía, mira lo que me ha pasado, Ramón, he puesto la televisión a las 7 de la mañana a desayunar en casa y estaban poniendo las noticias, una cadena nacional, y el locutor ha dicho, una gran noticia de última hora, no va a faltar dinero. Claro, en mi casa nos pusimos todos contentísimos, alegres. Bueno, que no va a faltar dinero porque los bancos centrales han dicho que a los bancos les van a dar dinero. Entonces ya, claro, nos frenamos un poco. ¿Y las familias qué? ¿Qué pasa con las familias? Y nos ha respondido, ¿qué va a pasar con las familias? ¿Cómo le afecta esto de la inflación o de los tipos de interés? Muy difícil conjugar y a la pregunta tengo que decir que sí, que efectivamente una subida de tipos pues va a afectar directamente a las familias. Christine Lagarde decía hace poco que lo que hay que tener son medidas de apoyo para todo este tema, y este tema se va referido principalmente al tema hipotecario, porque el impacto de un crédito hipotecario a un tipo de interés variable, que se haya contratado un tipo de interés variable con estas subidas, pues es muy importante. Ya lo estarán sufriendo algunos de acreedores y deudores de este tema. Esa ecuación de precios, tipos de interés, posibilidad, familia, es decir, ¿qué sería lo ideal? Tener unos precios muy baratos, pero que todos consumiéramos con ciertas cautelas. Me explico. Básicamente, todo esto viene generado porque llevamos 15 años consumiendo a precio cero. El precio del dinero cero normalmente es un mal asignador de recursos, porque en vez de endeudarnos para proyectos importantes en las empresas para ganar dinero en un proyecto suficiente, en lo que se llama CAPEX, lo que se llama inversión, ¿no? Deuda para inversión, y en las familias deuda pues para un bien inmueble o para algo necesario, pues nos endeudamos en ese coche de turismo que nos encanta o en esas vacaciones preciosas. ¿Por qué? Porque como es a tipo cero, pues no tenemos problema. Entonces hacemos una mala asignación de recursos. Pablo. En relación a lo que estaba señalando José Daniel en cuanto a crear una entidad independiente, yo podría estar de acuerdo con él, es una opción, pero creo que es la opción cuando la política en un país se ha degradado tanto que no es posible llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque lo ideal en este sentido sería tener una política operativa, y ya que la quinta esencia de la política es la asignación de los recursos y la ley por antonomasia política es la ley de los presupuestos generales, el Parlamento de un país debería ser capaz, y los grupos políticos, de llegar a pactos a largo plazo. Y tú has señalado bien al gobierno noruego y los partidos políticos noruegos que apostaron por un fondo de inversión para canalizar la riqueza ingente fruto de que se encontró petróleo en sus costas. Y ese fondo de inversión, que es el más importante del mundo, posee, si no me equivoco, un 7% de la bolsa española, o sea, activos en la bolsa española, y así en toda la bolsa. Y cada noruego a final de año recibe un cheque, que son los beneficios individuales de esas inversiones generales que se hacen. Eso en primer lugar. Luego hablamos de inflación, Antonio. ¿Por qué tenemos inflación? No lo olvidemos. Tenemos inflación porque durante el periodo de la COVID, como sabemos, se gomificaron las cadenas de suministro. Es decir, no llegaban el mismo tipo, las fábricas cerraron, el transporte de los bienes desde, por ejemplo, es la ruta más importante del mundo en cuanto a comercio, entre Shanghái y San Francisco, pues se encareció se encareció por 10, y en consecuencia había en primer lugar un problema de suministro. Al mismo tiempo, los americanos en particular tenían mucho dinero en los bolsillos y compraban muchos bienes de equipo porque no gastaban en servicios, porque estaban en su casa. ¿Qué compraban? Taburetes, sofás, reformaban sus casas. ¿Y de dónde venía todo aquello? Venía fundamentalmente de China. Entonces los precios que hacían subían como la espuma. Y por último, al abrirse la economía, al terminar un poco la fase álgida de la COVID, la economía se reactiva y empieza a demandar ¿qué? Energía. Entonces, incluso sin la guerra de Ucrania, los precios del petróleo y de la energía van a subir drásticamente. Llega Putin, entiende que es un momento óptimo para que él dañe a sus enemigos porque ya se está acelerando el precio de la energía, y hace una guerra que la sobreacelera. Entonces, en cualquier caso, perdona. Sí. Tú, cuando vimos la noticia del Credit Suisse o de Silicon Valley, ¿te pareció un déjà vu? ¿Algo que puede ocurrir? Claro, 2008, ¿por qué? ¿Efecto contagio? No, esto es otra época. ¿Pero qué ha ocurrido? Sabes que hay un dicho en economía que es: los tipos de interés suben hasta que algo cruje, hasta que algo se rompe. Entonces, la inflación se convierte en el enemigo a batir, casi de una manera ciega. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a subir los tipos de interés. ¿Y qué le ha pasado a estos bancos? ¿Qué le ha pasado en Europa a Credit Suisse? En Estados Unidos, en primer término, a un banco
Bueno, es la quiebra más importante después de Lehman Brothers, pero un banco mediano no controlado. O sea, no estaba controlado en el sentido que lo están todos los bancos de Europa, y ahora me explico. Entonces, este banco, el Silicon Valley Bank, que como sabemos prestaba a básicamente startups, ¿qué es lo que le pasó a ese banco? Muy sencillo. Mientras que en la crisis de 2008 lo que ocurrió es que los bancos empezaron a dar crédito como locos y a llenar sus balances de ladrillos y de casas, ¿ahora qué ha ocurrido? Durante la etapa de la COVID, la gente tenía mucho dinero, los depósitos crecieron y precisamente los estados les decían a los bancos: ten unos balances seguros, que compra bonos. Como la inflación estaba muy baja, la inflación baja y los tipos de interés muy bajos, ¿qué ocurre? Cuando han empezado a subir los tipos de interés, esos bonos a largo plazo han perdido su valor. Entonces, lo que antes se depauperó, se hundió y dejó a los bancos colgados, que es la depreciación del ladrillo, de las casas y de los terrenos, ahora ha pasado con esos bonos. ¿Qué ocurre? Que hay 620.000 millones de activos en bonos de los bancos. ¿Qué ha hecho la gente? El consumidor y también el inversor. Ha dicho: uy, los balances de esos bancos están podridos, no reflejan la realidad, con lo cual esos bancos pueden quebrar. ¿Por qué? Porque esos bancos, ¿qué le pasó a Silicon Valley Bank? Tuvo el año anterior el mejor año de su historia, igual que el Santander en España, el Sabadell y todos los demás. Hemos visto hace menos de un mes cómo todos los presidentes de los bancos españoles exhibían ganancias de récord. Entonces, no es un problema de solvencia. La solvencia está garantizada, es de liquidez. Si de pronto, como pasó en Silicon Valley Bank, la gente, inversores y clientes, desaparecen de la noche al día 50.000 millones, tú tienes que hacer ¿qué? Vender los bonos. Y cuando vendes los bonos los tienes que vender depreciados. Entonces tu balance se hunde y el banco quiebra. Apuntaba esta señora, me ha subido tanto, pero entre la hipoteca que me ha subido y los precios del supermercado, que son más caros, pues no llego. A ver si lo arreglan ustedes. Bueno, la verdad es que tenemos un problema serio con la cesta de la compra, es decir, los incrementos que se han producido en los precios de los alimentos en este último año han sido exponenciales, por lo tanto, bueno, se han tomado medidas que no han tenido efecto. Yo quería hacer una apreciación a lo que se ha comentado. A mí lo que me preocupa es que, como ha dicho Pablo, pues resulta que un banco mediano americano ha tosido y aquí en España al día siguiente el sistema bancario, bueno, no es que se tambaleara, pero sufrió. Es decir, las acciones bajaron en torno al 10% de cada uno de los bancos principales de España y por lo tanto eso es lo que tiene la globalización. Estamos aquí hablando de expectativas del sistema de pensiones que hemos hablado largo y tendido y bueno, no sabemos lo que puede pasar, una Europa en guerra por primera vez, cerca del corazón de Europa, con bueno, pues una amenaza, entre comillas, latente de una guerra nuclear, aunque no tenemos que ser tampoco catastrofistas, pues puede hacer que en un momento dado se tambalee todo y que cambien todas las expectativas, igual que la pandemia. Desde mi punto de vista, pues ha generado ahora un consumo, que se haya acelerado el consumo. Es decir, la gente que ha estado 2 años sin movilidad en su casa, bueno, pues cuando esto se ha acabado, se ha incrustado un poco en la mente de todo el mundo que hay que aprovechar el día a día, carpe diem, y vamos a consumir, y yo creo que eso es bueno para la economía, y la economía está generando recursos precisamente porque hay consumo, porque hay movimiento de capitales, etcétera, etcétera, con los problemas que estamos viendo, ¿no?, de efectivamente cesta de la compra y estas cosas. Pero yo la reflexión que quería hacer era un poco esta globalización, en qué medida puede afectar pues a la realidad cotidiana de cada persona, de cada ciudad, de cada país, ¿no? Yo, la verdad es que en programas anteriores, Víctor, hemos tenido algunos economistas, incluso de talla nacional, que han, con tendencias incluso ideológicas distintas, tanto de derecha, de izquierda, y todos decían lo mismo, decía, es necesario frenar la inflación, los precios hay que bajarlos, y para eso el único mecanismo es subir los tipos de interés. Parece que hay un acuerdo en ese sentido. Pero eso se lo expliques a la gente de la calle y yo y al que está aquí, no lo entiende. Es difícil porque si tengo que gastar dinero de lo que tengo ahorrado y el préstamo que lo estoy pagando es más alto, o sea, tengo que pagar más de préstamo y además voy a tirar de los ahorros.
¿Cómo que eso es bueno para el futuro? ¿Es bueno o no? Es fatal. A mí, para empezar, seguramente sí, no sé. Para empezar, me encantan los economistas, sobre todo los que aciertan después de que pasen las cosas. Una cosa, tengo pasión por ello. Pero fíjate, yo voy a ligar varias cositas que hemos dicho aquí. Ha sacado Pablo el tema de los bancos. Y evidentemente, ahí tuvimos un problema, Houston, no hace mucho tiempo, con los bancos. Acordaros de Bankia, alguna cosa más. 30.000 millones de euros es lo que el banco malo nos ha costado a todos los españoles, 30.000 millones de euros. Y ahí hemos pagado todo. Lo digo porque relaciono los puntos, lo que estamos haciendo ahora con el sistema de pensiones posiblemente sea rescatar a la gente con menores rentas. Lo dejo ahí, ¿vale? Pero 30.000 millones de euros ha costado el banco malo y lo hemos pagado todo. Yo no me he quejado. Lo que hayan cogido de mi parte me parece estupendo. Para allá va. Hay otro tema que me ha dejado perplejo. La política. ¿Cuál es la alternativa a la política en la gestión de lo público? Es decir, hay un filósofo español, Daniel Innerarity, que dice que a él le da mucha tranquilidad cuando quien toma las decisiones tiene la legitimidad de que tú lo has puesto y lo puedes quitar. ¿Estamos planteando que las grandes decisiones las tomen instituciones sin legitimidad democrática? Por cierto, es lo que pasó en la crisis financiera. Las grandes decisiones no las tomaba la señora Merkel, no la tomaba el presidente de España, no sé si era José Luis Rodríguez, la tomaban los fondos de inversión. Yo a esos señores no les conozco. Sé que gestionan fondos de inversión de los bomberos de California, de los policías de Nueva York, pero no les conozco, ni les voto, ni puedo echarlos del poder. Con lo cual, a mí la política, en el peor de los escenarios, me sigue pareciendo el mejor de los sistemas. Pero hay un problema Otra cosa es que le exijamos, como ciudadanos, eso es otra cosa, que le exijamos una buena gestión de los fondos. Pero ese es un problema. No, no es un problema, es un problema de participación ciudadana. No, digo la gestión. No, la eficacia en la gestión es un problema que tenemos, por ejemplo, en nuestro país. No. Durante mucho tiempo. En nuestro país y en todos los países, yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a madurar y a ser consciente y tiene que empezar a exigir y tiene que empezar a decirle, si tenemos un poder enorme, de aquí a 2 meses tenemos en la mano un papel en color que te permite castigar y premiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, sobre todo, entre mandato y mandato, ser más exigentes. Voy a pasar al otro lado, al de la empresa. Mirad, yo que me dedico a los temas de responsabilidad social, ahora mismo, y esta es una teoría empresarial, no es una teoría social, se habla del capitalismo consciente. Capitalismo consciente, con ciudadanos conscientes, con clientes conscientes. ¿Qué pasa en los bancos? Los bancos funcionan por confianza. Los bancos funcionan por confianza. Los señores de Silicon Valley pusieron todos los huevos en la misma cesta. A alguien ha ido a decir, oye, dame lo mío, dame mi dinero que me lo quiero. No lo tenían un problema de liquidez y como eran todos del mismo club, tecnológica, bueno, se lo dijeron en 2 minutos. Yo creo que el WhatsApp, el Instagram, el Telegram y todas las redes sociales funcionaron. Pero es un tema de confianza. En el tema del Credit Suisse, hombre, ya no vale asentarse en, no voy a hablar de paraíso fiscal, sería incorrecto, pero en una legislación laxa en el sector financiero suizo, que lo blanco, lo negro, lo gris es difícil de distinguir. Por cierto, juntando puntos, yo voy a juntar muchos puntos, lo decía también Pablo, tenemos una guerra y tenemos un país que igual está pidiendo retirar sus fondos a lugares seguros, ¿eh? Rusia tiene un sistema capitalista de primer orden. ¿Dónde estaban esos fondos? ¿Dónde se están repatriando? ¿Dónde están diciendo las grandes fortunas rusas que van a depositar? Pero vuelvo a la mayor. Hoy en la empresa, en la banca, en la universidad, hoy se basa todo en la confianza. Y si el cliente no tiene confianza en tu institución, no le voy a penalizar porque diga, dame lo mío. Se ha hablado de, al final hay que pagar, subida de precios, la inflación. Y también hablando de Francia, los centros comerciales, bueno, los precios, estamos todos, vamos a aceptar la compra y vemos cómo han subido los precios. ¿Cuánto va a durar esa inflación? ¿Cuánto van a durar los precios altos y cuándo pueden bajar? Hemos hablado con Javier Ruano, él es el director general de la Asociación de Supermercados de la región de Murcia y nos da su opinión.
del Rubén. Precios de los alimentos siguen altos porque las causas que provocan este incremento no han desaparecido. Tenemos unas causas en origen que están azotando y presionando a lo que es la cadena agroalimentaria desde hace unos meses, y esas causas pues siguen tensionando lo que es la cadena agroalimentaria y al final se repercuten en los precios. Nosotros entendemos que, tal y como se ha anunciado desde el Ministerio, que tiene un análisis más profundo de la situación, del Ministerio de Agricultura, pensamos que esta escalada de precios está llegando a su tope y nos encontramos en un momento de inflexión, con lo cual lo normal y lo usual es que en las próximas semanas y en los próximos meses esa tendencia sea a la baja. La bajada del IVA no se ha notado tanto como se esperaba por varios motivos, ¿no? Por varias causas. En primer lugar, porque no ha afectado a toda la cesta de la compra, no ha afectado solamente a un porcentaje pequeño de lo que es la cesta de la compra habitual, y esto ha hecho que evidentemente pues no tuviese una repercusión, ¿no? Como se deseaba, ¿no? Nosotros ya solicitamos desde un primer momento que se ampliase a la cesta de la compra, a todos los productos de la cesta de la compra, estas reducciones del IVA. No se ha hecho, y luego otro de los factores más importantes es que, como decía antes, las consecuencias, las tensiones que se están produciendo en el origen no han desaparecido, y además se han aplicado nuevas regulaciones y nuevos impuestos, como puede ser el impuesto al plástico, que al final lo que han hecho ha sido compensar que esa disminución o esa supresión del IVA no se ha repercutido de forma directa a los precios, pues han aparecido otros costes que han compensado esa bajada. Lo que sí podemos decir es que si no hubiese habido esa bajada del IVA, la subida, el incremento hubiese sido mayor. El sector de la distribución en Francia nada tiene que ver con el sector de la distribución en España, ¿no? En Francia existe una mayor concentración, ¿no? Y la estructura es totalmente distinta. De hecho, las 4 principales cadenas de supermercados en Francia suponen el 90% de la venta de este sector, mientras que en España las 4 principales cadenas abarcan aproximadamente un 50%, con lo cual son dos países que tienen ciertas similitudes pero que no son comparables, ¿no? Víctor, no hemos arreglado lo de las pensiones nosotros, no hemos arreglado la inflación, pero hemos hecho un análisis que yo creo que es francamente interesante. Pero yo más voy a romper una lanza, con el tema de la inflación, voy a romper una lanza a favor de los empresarios. Mira, la inflación es el peor impuesto que tienen las clases medias. ¿Dónde tenemos en España el problema de la inflación? Gracias a Dios no en la energía, eso se ha podido controlar, lo tenemos en el sector agroalimentario. Pero seamos conscientes, el sector agroalimentario, y eso solamente queda un paseo por Murcia, tenía los salarios que tenía, y con la última reforma y con la subida del salario mínimo tienen otro salario. Con lo cual, ahí no es que Juan Ros sea mi ídolo personal, pero el hombre tenía razón. Es decir, si el producto en origen del proveedor tiene un incremento, y yo estoy convencido que básicamente por costes laborales, pues eso tiene que incidir en el precio. Ojo, si estos trabajadores, no voy a dar nombres de empresas, que ganaban 800 euros y ahora ganan 1.200, estas criaturas van a poder tener mayor poder de adquisición. Porque con esa subida de los 800 a los 1.100, no digamos 1.200, que estamos exagerando, a los 1.100, pues vale, el IPC le ha subido, pero su salario también es mayor. Todo es relativo en la vida, no todo son blanco y negro. Un apunte más para terminar. La inflación, así como los tipos de interés, van a bajar, es una apuesta, evidentemente, todo puede cambiar. Putin puede, con su amigo Xi Jinping, agravar la guerra. Pero en principio yo creo que va a bajar por 2 razones. Va a bajar la inflación porque, como decimos, el origen es unos precios de la energía muy altos que están bajando, y que en los mercados internacionales hoy el barril Brent está más barato que estuvo antes de la guerra. Así que vamos notando cómo en las gasolineras el precio va amainando. Hoy he puesto yo diésel a 1,429. Eso ya es significativamente mejor. Luego, las cadenas de suministro también han dejado de estar tan atrofiadas, eso es importante, y además la demanda se ha bifurcado entre servicios y bienes de equipo, y la gente se está quedando sin dinero. Es decir, precios tan altos han ido agotando el bolsillo de la gente. Además le sumamos a esto, y digo ahora respecto a los tipos de interés, que hay un problema en el sistema financiero que es tan serio que un banco en Silicon Valley, que era el 16 de Estados Unidos, ha provocado una auténtica turbulencia global. ¿Y eso a qué lleva? Eso lleva a que se modere la subida de los tipos de interés para que el sistema financiero no vaya a quebrar. La verdad es que yo tengo que querer a Pablo. Mira, mi mujer se empeñó en crédito variable para la casa de la playa. Buena idea. Me tiene inquieto, pero después de oírte me voy más tranquilo. Te voy a decir algo más, Antonio, quiero decir esto, muy brevemente. Te lo agradezco de corazón. Un amigo mío, que no eres tú, tenemos que tomar un café me llamó ayer y me dijo esto: Pablo, está muy claro que en la visión de los bancos los tipos de interés van a la baja de cabeza. Por ejemplo, cierto banco le hizo una oferta
a interés fijo, que era del casi el 4%. Han pasado 2 semanas, ha sucedido la quiebra de este banco, y lo llaman y le dicen, te ofrecemos un fijo a 2,75. O sea, de 4 a 2,75. ¿Por qué? Porque sabe que los tiempos de interés van a hacer. Hay que tomarse un café. Vamos a terminar, ya le doy la palabra a José Daniel, y además nos está escuchando y viendo una persona ahora mismo que anda detrás de cerrar un préstamo, efectivamente, y le puede venir en esos comentarios, José Daniel. No, yo coincido fundamentalmente con la apreciación de Pablo, pero yo creo que la clave es la energía. En este momento la clave para que podamos contener la inflación es la energía, al margen del catarro global que puede haber por cualquier pequeño resfriado, ¿no? Pero efectivamente coincido con Pablo. 30 segundos, Pablo, por favor. A Putin, después de la Corte Penal Internacional, ¿lo veremos detenido, quedará en libertad o se irá a Waterloo con Puigdemont? Es 30 segundos. francamente difícil, porque Putin no tiene por qué dejar Rusia, puede ir hasta China, o sea que toda Asia la puede viajar. Hay 135 países que sí se haya detenido. Sí, pero no creo que Putin se aventure en ninguno de ellos, porque si se aventura sí podría ser detenido. Ahora, Rusia no ha firmado el estatuto de la Corte Penal Internacional en primer lugar, y él no va a salir de su país, y también por edad se hace bastante improbable que termine en una celda de La Haya. Bueno, pues 30 segundos. Tiene un problema con la edad. Y antes me ha dado 20 años de vida, con la media. Y ahora... vamos a terminar ya y lo vamos a hacer. Bueno, doy las gracias, Víctor, ha sido un placer contar contigo, José Daniel. Muchísimas gracias por el esfuerzo que sé que has hecho. Y Pablo Blesa exactamente igual. Tenemos a la vuelta de la esquina ya la Semana Santa. El próximo jueves haremos un programa dedicado a la Semana Santa. Vamos a contar con personas muy interesantes para hablar sobre esta cuestión. Como nosotros, ¿no? Y también lo podéis haber hecho en el programa de hoy, pero vamos para abrir boca a quedarnos con unas imágenes muy bonitas, sin duda alguna muy emotivas. Y es que ayer, miércoles por la mañana, se producía una procesión en el entorno del Campus de los Jerónimos de el Cristo de los Estudiantes de la Salud, portados por la Brigada Paracaidista de Jabalí Viejo, de la BRIPAC de Zaragoza, que además se van ahora al Líbano, me parece, hay unas operaciones, y hicieron un desfile con un homenaje a los caídos y también al fundador y presidente de esta universidad, José Luis Mendoza, francamente emotivo. Vamos a quedarnos con esas imágenes que son muy, muy bonitas y les emplazamos el próximo jueves. Lo que os decía, gracias a los tres. Padre nuestro que estás en el cielo. Míralo dulce y sereno. Ante el puesto difícil que elegimos voluntariamente, venimos a ti. ¡Ay! ¡Qué vuelta!